Hola queridos hermanos, continuamos con estas catequesis del Sagrado Corazón de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver que en este capítulo el Sagrado Corazón de Jesús pide a sus siervos odio al pecado. Acerca de unas faltas que cometí, cuenta Santa Margarita María, mi divino Maestro me dio esta lección. Sábate, me dijo, que soy un Maestro santo y que enseño la santidad. Soy puro y no puedo sufrir la menor mancha. Si la mansedumbre me hace tolerar tus flaquezas, no dejaré por eso de ser severo y rígido en corregir y castigar tus infidelidades. Tan saludable y provechosa fue para la sierva de Dios esta lección, que aborrecía las faltas, no solo graves, sino todo pecado venial deliberado. Entonces fíjese en la importancia, es decir, aún eso ella lo veía a Jesús, ¿no? Y le decía, pero si nosotros esto lo vamos reflexionando, lo vamos meditando, ¿cuántos pecados dejaríamos? Muchos pecados, muchos, ¿no? Que vamos cometiendo, que ya están como se nos hace habitual, están afianzados en nuestro corazón, aún es las malas palabras, las groserías, aún es las críticas, es decir, ya lo damos por asentado, ¿no? Y así nos vamos siendo. Eso ofende a Dios, ofende y lastima el corazón de Jesús. A su ejemplo, los siervos del Sagrado Corazón deben odiar y evitar todo pecado voluntario, pues según nos dice el padre Jean Curé, y con él todos los teólogos, el pecado es una horrenda injuria hecha a Dios como primer principio, pues tiende a separar a la criatura de su Creador y hacerla independiente, como último fin y bien sumo, porque lleva al hombre a despreciar ese bien y a buscar su felicidad en una miserable criatura, como legislador haciendo pisotear su divina ley, como juez cegando al hombre hasta el punto de hacer caso omiso de sus amenazas y castigos, lo mismo que de sus promesas y recompensas. Como padre, pues obliga el pecado al hombre a desobedecer y contristarlo, como esposo pervirtiendo el alma hasta prostituirla, vergonzosamente con el demonio cometiendo tan horrendos adulterios, como amigo llevando el pecado al hombre a despreciar su amistad y a no temer en lo más mínimo provocar su odio. Entonces fíjense, ¿no? Sí, y eso también muchas veces culpa a nosotros, los sacerdotes, ¿no? Muchas veces también obispos, de que vamos diciéndole, no pasa nada, ¿no? Eso no es tan grave, ¿no? Y vamos confundiendo a la gente, porque hay que decirle la verdad, lo que es un pecado. Claro que esa misericordia llevándolo poco a poco, pero no esa conversión. Si nosotros una homilía o una catequesis le decimos, o en la confesión, eso no es pecado, eso lo estamos lastimando a la gente, lo estamos mal enseñando, mal catequizando, ¿no? Y es un peligro, ¿sí? El pecado, en efecto, es una desobediencia a Dios por la transgresión de su divina ley, ya sea natural, ya sea positiva. Si esa transgresión es en materia grave y en pleno consentimiento, constituye pecado mortal que nos arrebata la gracia santificante y la amistad de Dios. Si esta agresión ligera nos hace reos de pecado venial, debilitando en nosotros la gracia santificante sin quitárnosla del todo. Entonces esto, si lo quieren ampliar, vayan al catecismo, ahí lo decimos bien, y ahí está la doctrina de la Iglesia. Hay dos clases de pecado venial: uno deliberado, que procede del consentimiento pleno en la ligera violación de la ley divina; otro de fragilidad, que más bien arguye nuestra humana miseria, que no un acto deliberado de la voluntad, si bien ésta tenga alguna parte, pues sin esto no habría ningún pecado. En cuanto a este último género de falta, de las cuales no se vieron del todo exentos ni los mayores santos, en este valle de lágrimas encargaba mucho a las santas hiciera serios y constantes esfuerzos para irlos disminuyendo, pero no permitía nunca produjese en nosotros
desaliento hasta el bien, quería que sirviesen para cimentarnos más en la humildad y volvernos más circunspectos. Es decir, entonces los pecados veniales deliberados, esto es muy importante, por ejemplo, yo miento deliberadamente. Es decir, quiero, aunque digo, bueno, no es, como dicen, no, es una mentira piadosa. Es mentira. Es un pecado venial deliberado, porque yo miento conscientemente. Ahora, por ejemplo, no sé, en un momento se me sale una mentira, no, para no quedar mal, porque tenía miedo de esto. Bueno, puede ser por la fragilidad, o critiqué, ¿no? Sin querer, ¿sí? Se me salió, ¿no? Hablando, entonces, bueno, ahí tengo que seguir mejorando. Ahora, yo critico constantemente o busco la crítica, ese es el pecado venial deliberado, ¿sí? Os estudiaréis a vosotros mismos, decía a sus novicias, para fundaros en generosa humildad que no se desalentará ni a la vista de vuestros defectos e imperfecciones. Sed, pues, humildemente animosas, a fin de no dejaros abatir por nuestra falta, sino que después de haberos humillado, empezad de nuevo a mostraros fieles, porque esa es la manera que agrada al corazón de Jesús y mantiene en paz al alma. ¿Sí? Entonces, bueno, todos tenemos pecados, ¿sí? Hay que ir trabajándolo, eso es lo más importante. ¿Sí? Jesús lo que quiere es eso, sabe nuestra miseria, sabe nuestra debilidad, ¿sí? Pero quiere que poco a poco vayamos transformando ese corazón. Hay muchas veces no son fieles y caigo repetidas veces, decía la santa acusándose a sí misma. Y hasta parece que el Señor se complace en ello para confundir mi soberbia y fortalecerme en la desconfianza de mí misma. Entonces se me acerca cual bondadoso Padre y me dice, ya lo ves, nada puedes hacer sin mí. Y estas palabras me hacen prorrumpir en acto de agradecimiento por tan amorosa bondad. Entonces, bueno, el Señor muchas veces permite el pecado para sacar un bien, porque muchas veces la soberbia también, como que no, yo no hago nada, yo soy bueno, no tengo pecados, y bueno, con ese permite nuestra caída para darnos cuenta que sin Él nada podemos. Cuán indulgente se mostraba la sierva de Dios para las faltas cometidas por fragilidad, así era de severa para las faltas deliberadas. Raras veces hablaba del pecado mortal, pues le parecía tan horroroso que se le hacía increíble que un cristiano pudiera llevar la malicia hasta cometer un nefando crimen. Y ese horror al pecado mortal se acrecentó mucho más cuando el Señor le mostró la espantosa figura de un alma privada de la gracia. Mi Señor, escribe, me hizo ver el espantoso estado de un alma en pecado mortal y la gravedad del pecado que, ofendiendo a bondad tan infinitamente amable, le es en extremo injurioso. Esa vista me hace sufrir más que todas las demás penas. Entonces, bueno, imagínense, ¿no? Si uno vería esto, yo creo, es decir, se moriría del miedo, del terror, ver un alma en pecado mortal, ¿sí? Entonces, muchas veces pensamos que lo tenemos que ver para creer, ¿no? Pero estos son testimonios que nos va dando para decir, sí, tengo que cambiar, si estoy en pecado mortal, tengo que dejar ese pecado mortal. Está en juego mi alma. A una persona tibia y descuidada decía, tantas recaídas voluntarias son muy peligrosas. Si supieras hay el grave daño que causáis a vuestra infeliz alma y de cuánta gracia le priváis. La pérdida de esas gracias detiene vuestro corazón en el camino de la perfección y os debilita en extremo. Con esas frecuentes recaídas voluntarias, vuestra alma se ve en inminente peligro de perder la amistad de Dios. Y entonces, ¿qué bien poseerá un alma que pierde a su Dios? El Señor encierra la entrada de su divino corazón, pues ella lo ha rechazado del suyo. Os lo suplico, cuidaos mucho de no cometer esas faltas voluntarias, porque de otra suerte lo buscaréis en vano. Él se burlará de vos como burlasteis de su gracia. Hay que huir no solo del pecado, decía a las novicias, sino de toda imperfección voluntaria que lastime en lo más mínimo al sagrado corazón o manche la limpieza de nuestro corazón, que debe ser el trono de nuestro amado. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Si todo esto reflexionarlo, muchos dicen, no, padre, que es muy exagerado, ¿no? Si no es tan así, es así, ¿no? Entonces no hay que
dulcificar o dosificar el tema del pecado, el tema de la gracia, no, hay que decirlo como es. Segundo punto, el Sagrado Corazón pide un aborrecimiento especial por las faltas que más le ofenden en sus siervos. Nuestro Divino Salvador había señalado a su fiel sierva ciertas faltas que se encuentran más frecuentemente en almas piadosas y que hieren más su adorable corazón. Para excitarnos a precavernos de ellas, la Santa nos las señala con los siguientes términos. Primero, la falta de respeto delante del Santísimo, principalmente en tiempo de la oración o de los oficios, porque nuestro Divino Maestro tiene sed de verse amado de los hombres en este sacramento de amor. Muchas veces ahora me viene a la mente, ¿no? Así, o frente al sagrario, ¿no? Hablando, chismoseando, murmurando, frente del Señor, o dentro de la iglesia, ¿sí? Ten mucho cuidado. Segundo, la vana curiosidad. Tercero, la falta de rectitud y pureza de intención. Mi Divino Maestro me dijo un día, has de trabajar con sencillez de corazón, con pura y recta intención en mi presencia, porque no puedo tolerar el menor desvío. Cuarto, este Divino Maestro reprende severamente las menores faltas de humildad. Cierta vez, por haberme dejado llevar de algún movimiento de vanidad, al hablar de mí misma, ¡ay mi Dios! Cuántas lágrimas y gemidos me causó esa falta, porque encontrándonos a solas, me reprendió con tono y rostro severo diciendo, ¿qué tienes, polvo y ceniza, que puedas vanagloriarte? De ti no tienes más que la nada y la miseria, que nunca has de perder de vista, y nunca salgas del abismo de tu nada. Fíjese lo que dice, en un momento, también el Señor Miguel le pasa a Santa Faustina, en un momento de vanagloria, de hablar bien de uno, fíjese lo que dice Jesús, ¿sí? Reprensión tan severa habría de bastar para quitar la venda de los ojos a ciertas personas que no tienen el menor escrúpulo en consentir habitualmente pensamientos de vanidad o en hablar de sus cosas con mucha complacencia. Quinto, los purísimos y penetrantes ojos del Divino Maestro, prosigue la sierva de Dios, descubren hasta los menores defectos de caridad para reprenderlos severamente. Sexto, el Sagrado Corazón, según la Santa, tiene sumo horror a la falta de sinceridad y de franqueza en las palabras y en las obras, sobre todo tratándose de la claridad de conciencia con aquellos que son nuestros directores espirituales, ¿sí? Palabra llena de severidad empleaba la sierva de Dios al dirigirse a una persona del mundo. Francamente os confieso que no entiendo cómo pueden conciliarse estas dos cosas en un alma, pretender ser toda de Dios y al mismo tiempo cometer voluntariamente y con frecuencia falta de sinceridad y de verdadera sencillez. Estas faltas me parecen tan horribles que no puedo creer, estimada hermana, que caigas en ellas. Son tan incompatibles con el espíritu y amor de Dios, que un alma que las comete nunca podrá adelantar en la virtud, ni adquirir virtud alguna. Y lo que es peor aún, con semejantes faltas damos al enemigo entrada libre para ser juguete suyo y que nos engañe cuanto quiera. Séptimo, sobremanera aborrece el Señor la tibieza, o sea, el estado habitual de descuido y flojera en el servicio divino, y lo manifestó un día a su sierva diciendo, no puedo sufrir las almas tibias. Octavo, la sierva del Señor nos precave contra otro defecto muy común, por desgracia, entre los cristianos, la resistencia voluntaria a la gracia. Entendemos con estas palabras la infidelidad en seguir las ilustraciones divinas, las particulares inspiraciones que Dios nos da de cumplir tal o cual buena obra, de hacer tal o cual sacrificio en determinadas circunstancias. Hablando del asunto a sus novicias, si queréis, le decía la Santa, corresponder al deseo del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo y convertiros en verdaderas discípulas suyas, debéis renunciar a todo razonamiento humano, no luchar con la gracia cuando os impele a la práctica de la virtud o al bien que tenéis que hacer, o cuando os manda evitar el mal. Seguid con valor y denuedo los movimientos de la gracia, a pesar de la repugnancia o resistencia de la naturaleza, haciendo cuenta que esta gracia que actualmente
nos insta con tanta urgencia, se evitará después poco a poco, se retirará y nos dejará frías e insensibles en nuestro propio daño. Recordad a menudo aquella sentencia: si oyereis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces muchas veces rechazamos esa gracia en un apostolado, que el Señor nos pone algo para empujarnos a hacer algo, no, nos quedamos, ¿no?, en la pereza, o también, ¿no?, una mortificación, o dejar una mala amistad, una mala compañía, lo resistimos, ¿no? Y bueno, eso es peligroso. Si no bastase en el amor del Sagrado Corazón y las instantes exhortaciones de la sierva de Dios para determinarnos a evitar las faltas deliberadas, por ligeras que sean, muévanos al menos el pensamiento de las acerbas penas que ciertamente nos preparan en el purgatorio. Nos contentaremos con citar 2 ejemplos sacados de la vida de la santa sobre este asunto. Estando un día en oración delante del Santísimo, vio de repente a su lado una persona abrazada de llamas, cuyos ardores la penetraron tanto que creía estar ella misma quemándose en el mismo fuego. Era un religioso benedictino de la congregación de Cluny, con quien ella se había confesado una vez, no sin algún consuelo, y de quien obtuvo licencia de recibir la Sagrada Comunión. Dios permitió al religioso que en medio de sus penas se dirigiera a Sor Margarita María para alcanzar alivio por medio de sus oraciones. Pidióle que ofreciese y aplicase a su alma todo lo que hiciera o tuviera que sufrir en 3 meses, señalándole al mismo tiempo las 3 causas de los sufrimientos inexplicables a que estaba sentenciado. La primera era el demasiado apego a la reputación, lo que le hizo algunas veces anteponer su propio interés a la verdadera gloria de Dios. La segunda comprendía todas las faltas de caridad para con sus hermanos. Y la tercera, cierta afición demasiado natural a las criaturas, afición y estima que les había dado a conocer en sus mismas conversaciones espirituales, lo que desagrada decía mucho a la Divina Majestad. Entonces fíjense, esta persona, este religioso, ¿sí?, estaba en el purgatorio y sufría mucho. Sor Margarita María le prometió cuanto le pedía con tal que los superiores le dieran licencia. Se le concedió el permiso, pero siempre siguió contemplando a ese religioso junto a ella, comunicándole el ardor de aquellas llamas por el lado en que parecía estar, y sentía en toda la mitad del cuerpo dolores tan agudos que no podía contener las lágrimas. La superiora, conocedora de su estado y de la causa de esos dolores, no encontró otro remedio que sugerirle alguna penitencia que aliviaban algo al religioso y al hermano. Al cabo de 3 meses se vieron ambos libres de esas penas, y entonces Sor Margarita María vio el alma de aquel religioso resplandeciente de gloria, subir al cielo después de haberle manifestado su gratitud y prometido que delante de Dios la protegería, ¿no? Hermoso, ¿no? Entonces, bueno, eso para reflexionar, ¿sí? Refiere también la sierva de Dios la aparición de un alma cuyo alivio le costó a sí mismo atroces tormentos. Vi en sueños a una de nuestras hermanas que hacía algún tiempo había fallecido. Me hizo saber que sufría mucho en el purgatorio, pero que Dios acababa de hacerle sentir un dolor que sobrepujaba todas sus penas, enseñándole a una de sus parientes más cercanas arrojada al infierno. Desperté al oír estas palabras y sentí todo el cuerpo tan quebrantado que a duras penas podía moverme. No hay que creer en sueños ni hacerle caso, y por lo mismo procuré olvidarlo. Pero aquella religiosa quiso que la atendiera, sin darme tregua ni descanso. Desde aquel momento me repetía sin cesar: rogad a Dios por mí, ofrecedle vuestros sufrimientos, unidos a los de Jesús en alivio de los míos, y dadme todas las obras del primer viernes en que vais a comulgar también por mí. Con licencia de la superiora así lo hice. Sin embargo, la pena que esa hija afligida me comunicaba aumentó hasta tal punto que me agobiaba sin poder descansar ni sentir ningún alivio. Pero por obediencia fui a la cama en busca de descanso, pero apenas estaba recostada, me parecía tenerla a mi lado diciendo: ahora sí, descansa muy a gusto en tu cama, mira donde estoy acostada
y los inaguantables tormentos que padezco. Vi entonces aquella cama que me hace estremecer cada vez que la recuerdo. Por encima y por debajo eran puntas agudas, inflamadas, que penetraban en la carne. Entonces me dijo que todo ello lo sufría por su pereza y descuido en observar las reglas. Me despedazan el corazón, añadió, y ese es mi más cruel tormento, por los pensamientos de murmuraciones y desaprobaciones en que me entretuve en contra de las superioras. Mi lengua está carcomida de gusanos, y se me la arrancan continuamente por las palabras que proferí contra la caridad y faltando al silencio. Ay, cuánto quisiera que todas las almas consagradas a Dios me pudiesen ver en estos atroces tormentos. Ojalá pudiera hacerle palpar lo que está reservado a las que viven con descuido en su vocación. Ciertamente que caminarían con ardor bien distinto que en la santa observancia, y se cuidarían muy bien de caer en esos defectos que son causa de tanto sufrimiento. Entonces, bueno, ahí ven, ¿no?, el terrible de esto, ¿no? Me eché a llorar a vista de ese espectáculo, y el alma en pena prosiguió diciendo: ay de mí, un día de exacta observancia del silencio, en toda la comunidad curaría mi boca sedienta. Otro día, empleando la más santa caridad, curaría mi lengua. Otro en que no hubiera la menor murmuración ni desaprobación sanaría mi corazón despedazado, pero nadie piensa en aliviarme. Después de haberle ofrecido la comunión que me pedía, me aseguró que sus penas se habían aminorado en gran manera, pero que quedaba aún mucho tiempo en el purgatorio, penando con los castigos reservados a los que viven con tibieza en el servicio de Dios. Sin embargo, quedé libre de aquellas penas que, según ella, no me dejarían antes de haber sido ella aliviada. Ven ahí el rigor con que se pagan en el purgatorio las faltas veniales deliberadas, y fácilmente se concibe semejante rigor si se considera por una parte la bondad del corazón de Jesús hacia nosotros en este mundo, y por otra la malicia del pecado deliberado, aún el más mínimo, con el cual voluntariamente abrimos una herida en ese amantísimo corazón. Tomemos, pues, la firme resolución de seguir el consejo de Santa Margarita María, sobre todo ninguna falta deliberada. Y para practicar esa resolución tengamos gran devoción a la imagen del Sagrado Corazón. Esa devoción es el preservativo contra todo pecado, conforme lo enseñó el mismo Jesucristo a la Santa, porque en efecto todo en esta imagen nos predica el aborrecimiento que hemos de tener a toda transgresión de la ley divina. La cruz que domina el corazón, dice la sierva de Dios, significa las humillaciones y dolores de la pasión, y además las amarguras en que este divino corazón quedaba sumergido por los pecados mortales que se han de cometer hasta el fin de los siglos, y por los ultrajes que se infieren a su amor en nuestros altares. La corona de espinas representa las heridas que le hacen nuestros pecados. ¿Cómo pudiéramos ofender a Dios teniendo a la vista ese espectáculo y en la memoria estas consideraciones? Entonces, bueno, yo creo que pensando en eso, meditando y viendo el corazón de Jesús, muchas veces podemos salir del pecado, esos pecados liberados que muchas veces tenemos muy afianzados en nuestra vida, y también de esos pecados mortales. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Nos bendiga. De nuevo para la próxima.